Saludos, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro programa de cada miércoles a las 8 de la noche en TVA y Tu Voz, hoy miércoles 27 de agosto del año 2025 con nuestro invitado, el doctor Oswin Alvarado Herrera, un médico nuestro de la familia, ¿verdad? Que lo fuimos crecer y llegó al país por primera vez. Él es nativo de Guatemala. TVA y Tu Voz hoy presenta un tema de mucho interés, muy amplio. Yo sé que el doctor hoy traerá una condensación de los tópicos que él más maneja, porque son muchos, pero trae los principales sobre casos más comunes tratados en el área de urgencia en Estados Unidos. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el día de hoy y aceptar esta invitación. Algunas informaciones generales de 5 minutos para el público, para los que no conocen esta asociación, que surgió en el año 1989 y en New York transmite también desde New Jersey esta plataforma. Aquí están nuestros grandes fundadores, que siempre los recordamos, el doctor Eliezer Guzmán, que todavía ejerce como cardiólogo en el Alto Manhattan y en el Bronx, doctora Frances Robles, que está por la Florida, y el doctor Bautista, que también está en la Florida. TVA sí es otra historia de ya de más de 5 años, estamos cumpliendo 6, y aquí nos ayuda el doctor Williams, el doctor Ruiz, que hoy está con nosotros, Hermosén, psicólogo, también Raiza, Silveria, las fotos que ustedes ven ahí, hay un grupo que nos ayudan trayendo invitados. Elba también, que nos ayuda con la coordinación. Usted puede ser miembro de TVACE suscribiéndose y entrando a YouTube. Gracias a los que se han suscrito, ya hoy estamos reportando 17,000 suscriptores. Si usted no se ha hecho miembro y no quiere apoyar, se puede suscribirse a este canal de YouTube, que ya sobrepasamos 17,000. Son en realidad 17,000, no, 9, algo así. Perdón por el error, se fue un 9 de más, pero lo importante es que ya llegamos a 17,000. Aquí está el código de barra para suscribirse, que pueden usarlo cuando quiera. También hay un canal de audio en iPhone que está disponible para ustedes si quieren el que emigra como enfermero, médico, dentista, laboratorista, bioanalista y no pertenece a ninguna otra asociación, lo invitamos a suscribirse a esta asociación con su copia de título, una foto digital y el pago de $100, que es solamente una vez al año. Se puede hacer miembro. Aquí están el listado de los que pueden hacerse miembros, convertirse en miembro del APSE, todo el área de la salud. Puede ser miembro de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. El doctor Oswin Alvarado es invitado nuestro, no hay conflicto de intereses, como siempre aclaramos. Y los que ingresan por primera vez y necesitan empleo rápido, hay una manera que nosotros estamos ayudando desde hace más de 15 años, haciendo certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, y también incluye mental health, en salud mental, que pueden convertirse en miembros. Algunos anuncios ya para finalizar, presentar a nuestro invitado. Vamos a estar en Punta Cana, tenemos una conferencia este sábado 30, al que esté por el área del Alto Manhattan, en New York. Se va a hacer un análisis de las nuevas reformas de la Ley de Seguridad Social, una ley que se llama la 8701, y se va a analizar cómo los cambios que vienen pueden beneficiar a la diáspora dominicana en Estados Unidos, sobre todo en el área de New York, New Jersey, donde vivimos la mayoría de los dominicanos de Estados Unidos. Eso va a ser el sábado 30 desde las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí. Eh, Quiero anunciar de nuevo que estamos trabajando con los preparativos del Congreso Médico en Punta Cana. Están invitados, ¿no?, con el auspicio de Keller Williams y un grupo de profesionales que nos auspician también, directores de clínicas, y tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la República Dominicana, que hacen posible que podamos organizar este evento, que va a ser del 24 al 26 de octubre en Punta Cana. Están invitados a participar. Ya más adelante vamos a tener algunos invitados que van a dar más detalles de esta conferencia y este simposio médico en Punta Cana. Quiero formalmente presentar a nuestro invitado, el doctor Oswin Alvarado Herrera. Él desde hace ya varios años es miembro de esta asociación, por el 2010, 2011 estuvo con nosotros, ingresó como estudiante, hizo rotaciones, diferentes rotaciones hasta que aprobó sus exámenes, y hoy
ejerce en New Jersey con el área de emergencias médicas, con esta institución que es el Sistema de Salud de Atlantic Health System, que es una cadena de clínicas y de clínicas privadas que funciona en New Jersey. Y él hoy nos trae el tema de urgencias más comunes que se manejan en esta área de los servicios de emergencia que funcionan aquí en Estados Unidos, y vamos a comprender un poquito mejor ese sistema. Doctor Oswin Alvarado, bienvenido hoy y gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien, muy Ok, bien. perfecto. Sí, buenas noches. Como el doctor ya lo mencionó, mi nombre es Osmin Alvarado y pues soy originario de Guatemala, pero ahora residiendo aquí en la parte norte de Nueva Jersey, donde actualmente me encuentro trabajando. Y pues como ustedes ven ahí en la presentación, No se ve la imagen, si puede compartirla de nuevo para que, ¿no ve la imagen? sí, empieza a compartirla porque para darle al Oh, botón de nuevo. pero déjeme ver, porque si Ciérrala, algo... si quiere ciérrala y habla de nuevo o dale al botón verde de nuevo. Ok, ok, ok. Sí, sí, porque ahora está entrando. Ahí ya entró. ¿Ya? Perfecto. ¿Lo Sí, ve muy bien ahí? bien. Sí, sí. Ok, déjeme ir aquí a donde está sharing Sí, sí. screen. ¿Ve ahora? ¿Lo sí ve Sí, bien? sí. Ok. Sí, se ve ¿Sí cambia? ahí cambió, Ok, sí. perfecto. Entonces, como les Sí. mencioné, pues soy originario de Guatemala, vivo aquí en la parte norte de Nueva Jersey. Yo hice la escuela de medicina en Guatemala, en la Universidad de San Carlos. En el año 2012 fue que me gradué. Pero aún estando ahí, pues yo me conecté con la asociación y desde entonces hemos estado en comunicación. Luego, pues después de pasar los exámenes, terminé mi entrenamiento de residencia en el Bronx Lebanon Hospital, que ahora es el Bronx Care, en el año 2022 y desde entonces pues he estado trabajando para Atlantic Health System en el área de Newton, en Sparta, en el norte de Jersey, en el área de urgencias. Como ustedes pueden ver aquí, esta fue una foto que me tomé, ahí está la fecha en el 2010. Si no estoy mal, esa foto me la tomó el doctor Restituyo. Fue Así la es, sí. primera vez que vine con la asociación. Sí, sí, Yo cuando estaba en el quinto año de la escuela de medicina, pues con el deseo de venir aquí a Estados Unidos, eh, yo no tenía ningún contacto en Estados Unidos, entonces no sé cómo llegué al doctor Restituyo, le escribí, me respondió y desde entonces empezó la amistad y pues a través de él fue que pude hacer unas rotaciones durante mi electivo en el quinto año de medicina en clínicas en el Bronx y en Jersey. Luego regresé a mi país, terminé la escuela de medicina y pues me quedé trabajando allá mientras estudiaba para pasar los exámenes. Entonces, quizá este podría ser otro tópico, quizá los pueda sí, apoyar en otra fecha para explicarles todo el proceso, qué fue lo que yo sí, sí, hice. Para otros sí, doctores claro. que quieren hacer el proceso, con mucho gusto los puedo ayudar también. Pero Sí, hoy vamos a hablar del urgent care, ¿verdad? Entonces, pues el doctor me dijo, ¿verdad? Que un buen tema para platicar con ustedes, pues sería son los casos de urgencias, ¿verdad? Que es lo que ya hago urgent care. Pero ¿por qué me dediqué a hacer el urgent care? En Guatemala, yo me imagino que como muchos de nosotros como médicos en República Dominicana o en general en Latinoamérica o incluso en India, creo que es muy similar también. Cuando uno ya entra al cuarto año de la escuela de medicina, usted llega al hospital y usted es el doctor, aunque no tenga ningún conocimiento, usted es el doctor y usted tiene que ver qué hace. Entonces, yo creo que ese entrenamiento que tuve en mi escuela de medicina me ayudó mucho a decidir por qué quería hacer medicina de emergencias. Cuando yo me gradué de médico, porque en mi país uno trabaja como médico general, puede trabajar en el área de emergencias o medicina primaria, entonces trabajé en una emergencia y al mismo tiempo también trabajé en un ingenio azucarero donde me tocaba que eh, tratar a todos los trabajadores que tenían alergias por la caña de azúcar, cortaduras, esguinces, golpes de sol, golpes de calor. Entonces todo eso me creó me entrenó bastante para dedicarme a lo que es el área de urgencias. Por lo mismo también se hacían muchos procedimientos, muchas suturas, había un alto volumen de pacientes y pues eso da una inmediata resolución de los síntomas. Básicamente todo ese entrenamiento que yo tuve en Guatemala fue lo que a mí me hizo decidirme irme por medicina de urgencias aquí en Estados Unidos, porque como médico primario, que es una especialidad yo creo que es muy bonita, si ustedes en algún momento pasan los exámenes y quieren hacer una especialidad, yo creo que medicina familiar
la ventaja que tiene es que les abre las oportunidades para trabajar donde ustedes quieran. Pueden hacer medicina primaria, pueden hacer medicina de urgencias, pueden hacer medicina de emergencias, pueden hacer medicina del deporte, pueden hacer investigación. O sea, lo prepara a uno para muchos campos. Pero, ¿qué es el Urgent Care, verdad? Básicamente, las oficinas de Urgent Care empezaron en los años de los 70, cuando básicamente los médicos, empresarios, seguros querían, se empezaron a dar cuenta que pacientes necesitaban atención médica para problemas que no fueran tan agudos o tan severos para ir a la emergencia, pero que tampoco fueran tan leves para esperar 3 semanas o una semana, 3 semanas para ir a ver al médico primario. Entonces decidieron crear algo en el medio, ¿verdad? Para poder atender a esos pacientes que no caben en la categoría de emergencia, pero tampoco son tan leves para ir a un médico primario y esperar un mes una cita. Entonces, como les decía, pues el objetivo inicial fue descongestionar las salas de emergencia, ofrecer atención accesible y rápida para problemas comunes, ¿verdad? Problemas que se necesitan atender inmediatamente. Y pues la ventaja de estos centros de urgencias es la flexibilidad de horario, porque generalmente están abiertos 12 horas, 7 días a la semana. ¿Verdad? En los años 80, porque en el inicio esto solo se empezó como un piloto en las áreas de ciudades, después en los 80 pues ya se empezó a extender por los suburbios, en las áreas más alejadas, ¿verdad? De las ciudades, donde había gran volumen de pacientes y había muy pocos médicos primarios que no podían atender eso y había emergencias que estaban pues muy lejos, ¿verdad? Los seguros, como siempre, ¿verdad? Tratando de ganar, vieron eso como un gran oportunidad, ¿verdad? Entonces decidieron pues ya crear contratos con clínicas y pues crear más salas de urgencias o los urgent care, ¿verdad? La situación actual es que generalmente hay más de 15,000 centros en todo Estados Unidos y pues en la mayoría están operados por sistemas hospitalarios o grupos privados y cadenas nacionales, por ejemplo, donde yo trabajo es parte de un sistema hospitalario que es Atlantic Health System. ¿Qué es lo que más miramos en o qué es lo que se enfoca el urgent care? Pues generalmente para ver casos gástricos, respiratorios, musculoesqueléticos, infecciones, heridas, ¿verdad? Estos son los casos clínicos más comunes. Eh, la diferencia de un urgent care con un médico primario es que también en el urgent care se hacen procedimientos menores como suturas, drenajes de abscesos, remover cuerpos extraños, hay rayos X en la clínica, entonces se tienen los resultados inmediatos y en algunos pues se proveen vacunas. También hay laboratorios en la clínica, ¿verdad? Y pues como les decía, pues es un tratamiento intermedio entre la clínica primaria y el área de emergencias. Pero ¿qué es lo que se espera en el área cuál es el futuro, verdad, de los urgent care o qué es lo que se espera que se dé a futuro? Es de que pues ya haya un proceso donde se puedan crear clínicas de urgent care que tengan cuidado primario también, ¿verdad? Porque muchas situaciones o muchos casos que se ven en el área del urgent care, pues también necesitan un follow-up con el médico primario, pero que no tome un mes. Por ejemplo, un paciente con que tiene la presión arterial que no está controlada, en el urgent care pues no se puede controlar eso, pero necesita ver a su médico primario. Nosotros damos el tratamiento inicial, pero como no, a veces toma un mes para que vean al médico primario, entonces ahora el modelo es que en los primary care, en los urgent care también se dé el servicio de medicina familiar. Entonces yo creo que para ahí va más enfocado el futuro de las áreas de emergencia, de los urgent care. También hay muchos servicios que ahora se da telemedicina, ¿verdad? Y también hay muchos que hay salud preventiva y hay unas clínicas donde también se manejan casos de dolor crónico. Por ejemplo, donde yo trabajo, hay un especialista también, ¿verdad? Que trabaja el dolor crónico, que son muchos los casos que vemos a diario en el urgent care. Entonces, yo creo que para ahí va el futuro de los urgent care, que aparte de tener casos de urgencias, también se pueden ver casos que son crónicos, ¿verdad? Una de las principales razones también por los que se usa el urgent care es porque se reducen los costos hospitalarios. Si usted va a la emergencia, definitivamente le va a mandar un bill carísimo, ¿verdad? Entonces yo creo que a la emergencia hay muchas situaciones que se pueden controlar ahí, ¿verdad? Es un poco más rápido, no quiere decir que usted lo van a ver en 10 minutos, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene que esperar
¿verdad? Para ser atendido, pero definitivamente más rápido que si usted va a la emergencia. Si usted va a la urgent care en los meses de invierno o otoño, definitivamente va a haber más espera porque pues hay muchos casos de enfermedades respiratorias agudas, entonces el volumen de pacientes pues se incrementa, entonces va a haber un poco de espera, pero lo contrario, yo creo que en una hora usted entra y sale del urgent care, ¿verdad? Y pues como le dije, ¿verdad? Los sistemas de salud ya están integrando más medicina digital o telemedicina y un seguimiento remoto para el cuidado de los pacientes. Yo creo que de todas las diapositivas que les voy a presentar o de todos los slides, yo creo que esta es la más importante. Básicamente, cuando uno hace medicinas de urgencias o de emergencia, básicamente usted lo que hace es un triage, ver si el paciente está lo suficientemente enfermo para mandarlo a la emergencia o si el paciente está estable, que usted lo puede controlar ahí para mandar el paciente a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ustedes ven aquí en la presentación, dice diagnóstico diferencial. Cuando un paciente llega al área de urgencias, usted lo que tiene que tener es muchos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Si el paciente me dice tengo dolor de cabeza, entonces uno tiene que empezar a pensar todos los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque, como dice en la diapositiva, ¿verdad? De repente llega un paciente con dolor en el pecho y dice, doctor, fíjese que siento como el heartburn, ¿verdad? Tengo el reflujo, la acidez, pero viera que ya lo he tenido, ahorita es un poquito más fuerte. Y uno dice, bueno, tal vez es solo reflujo, tome esomeprazol y va hacia la casa. Puede ser que el paciente esté con un infarto agudo del miocardio. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en Urgent Care, hacer un triage de ver qué paciente y ver descartar todas las cosas malas. Cuando ya descartamos las cosas más peligrosas y vemos que el paciente no está en riesgo, lo mandamos a la casa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entrenarnos y pues practicar mucho, ¿verdad? Que es lo que hacemos en el entrenamiento para hacer medicina de urgencias, ver todos los diagnósticos diferenciales y que es básicamente también todo lo que aprendemos, ¿verdad? Cuando hacemos los steps, las preguntas del USMLE y siempre ver todos los diferenciales, cuáles las opciones A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? También, como decía, evitar el retraso en el tratamiento, porque un error de diagnóstico en el momento de, en el momento de ver al paciente, pues eso puede, ¿verdad? Hacer mucho cambio en la decisión de cómo se va a tratar al paciente, porque recuerden, por ejemplo, un paciente que llega con un stroke, ¿verdad? Usted sabe que tú no tienes cierto tiempo, hay una ventana de tiempo para poder tratar al paciente con un anticoagulante. Si nosotros nos pasamos, si decimos, esto no es nada serio, váyase a la casa, solo es un dolor de cabeza y el paciente tiene un stroke, estamos perdiendo todo ese tiempo donde podemos salvar la vida del paciente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, como digo, quizá de todas las diapositivas que va a presentar, creo que esta es la más importante, ¿verdad? De saber que en el área de urgencias lo que tenemos que hacer es ver todos los diagnósticos diferenciales, descartar todas las cosas que nos pueden matar al paciente, ya que descartamos todo, entonces si ya descartamos todo, lo mandamos a la casa, si no, lo mandamos a la emergencia, ¿verdad? O lo tratamos ahí. Y por lo tanto, ¿verdad? Los diagnósticos omitidos de los urgent care son una causa muy frecuente de demandas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, lamentablemente, practicamos mucho lo que es la medicina defensiva, ¿verdad? Al final, es mucho papeleo, como le decimos en mi país, no tanto por el paciente, sino para defendernos si algo pasa, ¿verdad? Lamentablemente, así es el sistema de salud en este país, ¿verdad? Muy diferente, yo me imagino, a lo que es la medicina en mi país, o en su caso, República Dominicana, o Puerto Rico, Colombia, ¿verdad? En toda Latinoamérica, yo creo que aquí lo que hacemos mucho es defendernos, ¿verdad? Entonces, la documentación es muy importante, ¿verdad? Especialmente en el área de urgencias, ¿verdad? Pero, como les digo, al final nuestro enfoque es ver el bienestar del paciente. Eh, Tenemos que optimizar los recursos y decisiones, ¿verdad? Como mencionaba, hacer un diagnóstico diferencial claro. Si necesitamos que hacer estudios, pues hagámoslo, ¿verdad? Muchas veces en el área de urgencias estamos, eh, eh, ¿cómo se dice? Overwhelming, ¿verdad? De que hay muchos pacientes, pero tenemos que tomar de nuestro tiempo para ver al paciente, ¿verdad? Porque cosas muy simples. Tuve un paciente que dijo, fíjese que solo tengo dolor del hombro, me estaba molestando y todo.
pero no se miraba nada simple, ¿verdad? Lo mandé a la emergencia y tenía un gran absceso, o sea, cosas que parecen muy simples muchas veces son cosas complicadas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, pero como les mencionaba, crear ese, aunque sea un poco tiempo y que sea una visita rápida en el área de urgencias, tenemos que crear también ese vínculo de seguridad y confianza con los pacientes, ¿verdad? Para que ellos sepan, ¿verdad? Que si en algún momento algo se necesita que atender, pues vuelvan a la clínica y podamos servir a la comunidad, ¿verdad? Eh, pero ya para entrar de lleno, ¿cuáles son los casos más comunes en el área de urgencias? Entonces voy a presentar diferentes diapositivas, ¿verdad? Con los casos más comunes, qué tratamiento se da, ¿verdad? ¿Qué es lo que miramos a diario? Bueno, vamos a empezar. Uno de los casos más comunes son los respiratorios, ¿verdad? Las infecciones de las vías respiratorias altas es de lo más común, especialmente en los meses de otoño, invierno y etapa temprana de la primavera, ¿verdad? Entonces, generalmente los síntomas por lo que llegan los pacientes, ¿verdad? Dolor de cabeza, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, tos y pues la fiebre, ¿verdad? Generalmente para pacientes con síntomas respiratorios que son menos de 7 días, generalmente se considera que es un proceso viral, ¿verdad? No hay nada más que tratamiento sintomático como líquido, reposo, Tylenol o ibuprofen, ¿verdad? Ver todo eso. Sin embargo, si el paciente se va y dice, doctor, ya tengo más de una semana, 10 días, los síntomas no mejoran, me empecé a mejorar y después vinieron los síntomas peores, entonces ahí sí ya es otro enfoque, ¿verdad? Entonces es donde ya pues decidiríamos pues empezar antibióticos en los pacientes, pero generalmente por infecciones vías respiratorias altas menos de 7 días, solo con tratamiento sintomático va a ser suficiente, ¿verdad? Sin embargo, muchos pacientes, pues después de eso, pues no se mejoran, ¿verdad? Ellos pueden desarrollar bronquitis, neumonías. Entonces, ¿verdad? Cuando los pacientes dicen, doctor, viera que ya tengo esta tos más de 10 días, 7 días, ya está produciendo moco, ya tengo un poquito como de wheezing, ya me siento como con falta de aire y camino, entonces ya tenemos que poner más atención en la evaluación del paciente para ver si no hay unas borborismos o sibilancias, ¿verdad? Ahí para ver que no sea una bronquitis, ¿verdad? Generalmente una bronquitis se puede considerar salbutamol, ¿verdad? Y en algunos casos los esteroides o si el paciente tiene historia de diabetes, tiene antecedentes de diabetes, problemas del corazón, problemas pulmonares de base, pues yo creo que cubrir al paciente con antibióticos también es necesario, ¿verdad? Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente es un universo diferente. En el área de urgencias no se puede generalizar, ¿verdad? Cada paciente se va a tratar dependiendo cómo se esté sintiendo o cuál va a ser el cuadro clínico, ¿verdad? También se ven muchas exacerbaciones de asma, generalmente en niños en el área, en el tiempo de otoño, en la primavera, ¿verdad? El típico paciente que llega con las sibilancias, dificultad respiratoria, presión torácica, ¿verdad? Algo que es muy importante cuando llega un paciente hacia al área de urgencias, es lo que hacemos primero es ver el oxígeno, ¿verdad? Si el oxígeno está pues bajo ese paciente, no es un paciente que usted lo tiene que tratar en la área de urgencia, es un paciente que tiene que irse a la emergencia, ¿verdad? Pero si el paciente está saturando 98, 99 y pues tiene sibilancias y tiene disnea, pues ahí se puede tratar, ¿verdad? Se dan tratamientos con albuterol 3 veces, ¿verdad? Se le da una dosis de esteroides, de prednisona, entonces esos son casos que nosotros los podemos tratar en el área de urgencias, ¿verdad? También como les mencionaba, las neumonías, ¿verdad? Las neumonías que se adquieren en la comunidad, ¿verdad? Que es muy común y pues estos son casos que también tenemos que ver si es algo que el paciente pues va a ser manejado a nivel del urgent care o si va a ser manejado para poder mandarlo a la casa o si se verá la emergencia, ¿verdad? Si el paciente solo tiene pues una tos, ¿verdad? Fiebre, con no dificultad respiratoria, que el oxígeno está bien, que los pulmones se escuchan bien, pues eso se puede tratar con antibióticos y pues mandarlos a la casa. Sin embargo, si el paciente está taquicárdico, el oxígeno está bajo, ¿verdad? Entonces, en ese caso se hace una radiografía y el paciente se manda a la emergencia, especialmente si son adultos mayores, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos los signos vitales, ¿verdad?
cómo está el paciente, cómo se presenta, si el paciente tiene dificultad respiratoria. Muchas veces ellos cuando ir a la emergencia dicen que están bien, pero cuando usted los mira están respirando 30 veces por minuto, ¿verdad? Entonces, esos son casos que se tienen que tener muy en cuenta. Y pues en los meses de octubre, ¿verdad? Que se empieza ya con el área de influenza, ¿verdad? Es algo que se ve mucho también la influenza. Los pacientes llegan con dolor de cuerpo, tos, fiebre, se sienten muy cansados. Entonces, son casos que se ven mucho. Entonces, yo creo que a nivel respiratorio estos son los casos más comunes que vemos en el área de urgencias. También están los casos gastrointestinales, ¿verdad? Muy común, especialmente gastroenteritis virales, ¿verdad? Reflujo, gastritis, estreñimiento, hemorroides, es muy común. Yo creo que esos son de los casos que más se ven en el área de urgencias, ¿verdad? Los síntomas de una gastroenteritis, ¿verdad? Generalmente es viral. Son náuseas, hay vómito, hay diarrea, hay fiebre, ¿verdad? Cuando hay diarrea siempre hay que preguntar al paciente, ¿es la diarrea explosiva? ¿Cómo es consistencia? ¿Solo son heces blandas o es agua? Hay que ver la presencia de sangre, también es muy importante, ¿verdad? Si el paciente dice, doctor, estoy con diarrea, pero es solo sangre blanca, pues es un paciente que tiene que ir a la emergencia, ¿verdad? No se puede ver en el área de urgencias. Entonces, si el paciente solo tiene diarrea, ¿verdad? 5 o 6 episodios al día, vómitos, náusea, fiebre, y solo son por 2 o 3 días, eso se puede tratar en la casa, ¿verdad? Solamente con el Brad Diet, hidratación, dieta blanda, ¿verdad? Medicamento para la náusea. Sin embargo, si el paciente continúa con síntomas, generalmente tenemos una regla más de 7 días, entonces se hacen stool testing, ¿verdad? Que es el evaluaciones o los exámenes de heces, ¿verdad? Para ver que no hay ningún parásito, ninguna bacteria, o si no hay amebas, ¿verdad? Entonces ya se hace los exámenes de heces. O sin embargo, si el paciente nos dice, mira, doctor, mira que estoy con diarrea, estuve viajando a México, estuve en el extranjero, fui a África. Entonces, en ese caso, pues ya generalmente se da tratamiento solo basado en síntomas, ¿verdad? El reflujo también es muy común, ¿verdad? Es muy común la enfermedad de reflujo y generalmente todos los pacientes llegan porque se asustan pensando que es un problema de corazón. Por eso es muy importante y por eso lo puse aquí, de tener en cuenta ese diagnóstico diferencial, siempre pensar en el corazón cada vez que usted tiene un reflujo, ¿verdad? Porque puede ser tan simple como acidez, pero puede ser algo tan grave como un infarto al miocardio. Entonces hay que pensar eso todo el tiempo. Gastritis, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo que el reflujo, ¿verdad? El dolor epigástrico. Un dolor epigástrico siempre incluye el dolor precordial o un infarto al miocardio como diagnóstico diferencial, ¿verdad? Si no hay ningún riesgo, el EKG está bien. Cada paciente que llega con dolor epigástrico, hay que hacerle un EKG para estar seguro que todo esté bien. Si todo está bien, pues ya solo damos tratamiento sintomático, siempre aconsejando al paciente no tomar un medicamento para el dolor, porque el medicamento para el dolor pues nos va a cubrir los síntomas de algo que puede ser que necesite un tratamiento inmediato, estreñimiento, ¿verdad? Es muy común también, ¿verdad? Entonces, evacuaciones infrecuentes, generalmente, si son ya más de 5 días, entonces se da tratamiento, pero si el paciente solo tiene 3 días de estreñimiento, no es nada serio, ¿verdad? Entonces, es mucha educación con esto. Las hemorroides también, ¿verdad? Llegan demasiados casos por hemorroides al área de urgencias, ¿verdad? No hay mucho que se pueda tratar en ese caso, pero la dieta es muy importante. La dieta, ¿verdad? Ahora si los síntomas continúan y hay historia de hemorroides, pues hidrocortisona tópica, ¿verdad? Sería el tratamiento ideal, pero como mencioné, la dieta es muy importante, ¿verdad? Entonces aquí abarcamos más que todo lo que son problemas gastrointestinales. Problemas musculoesqueléticos también son demasiado comunes. Yo creo que todas las partes del cuerpo, la parte que más se lastiman las personas son los tobillos y el dolor de espalda, ¿verdad? Es muy, muy, muy común, ¿verdad? Ver pacientes, especialmente en el tiempo de verano e invierno, cuando ya, perdón, de primavera y el verano, donde el clima cambia, ¿verdad? Todo el mundo está afuera jugando, salen a hacer actividades, están en el jardín y llegan, no se imaginan la cantidad de personas que llegan con esguinces de tobillo, ¿verdad? Como les decía, la ventaja del urgent care es de que se tienen rayos X. Ahí entonces se hacen los rayos X, entonces por eso la anatomía es muy importante, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos fracturas, ¿verdad? Fracturas que son muy mínimas, entonces se tienen que tener muy
en cuenta, ¿verdad? La anatomía y para ver si es un paciente que lo podemos mandar a casa o si hay que referirlo para ortopedia, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es hielo, reposo e inmovilización, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los temas más comunes que vemos ahí. El dolor de espalda, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? El dolor de espalda, especialmente como decía en la época de verano, las personas están en el jardín, a veces levantan algo pesado y dicen, doctor, viera que estaba trabajando, me agaché y cuando me levanté sentí el dolor. O sea, son los típicos casos del libro, ¿verdad? Son muy comunes en todos los pacientes. Entonces, generalmente se empieza con algo muy simple como un Tylenol o ibuprofeno, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos que hacer un diagnóstico diferencial de nuestros red flags, ¿verdad? Que no haya adormecimiento o hormigueo de las extremidades inferiores cuando hay dolor de espalda, o si el paciente siente adormecimiento en el área genital, ¿verdad? O si el paciente dice, viera doctor que después de que me agaché y me duele la espalda y ahora tengo incontinencia en la orina, ¿verdad? Esos son red flags, esos son casos que usted lo tiene que mandar a la emergencia porque se tiene que hacer un MRI de esos casos, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún red flag, si no hay ningún trama significante o una historia de que el paciente haya consumido esteroides por años o si el paciente no tiene historia de osteoporosis, simplemente se trata con antiinflamatorios, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene historia de herniaciones discales, pues muchas veces este tratamiento con esteroides puede ser recomendado o relajantes musculares también, ¿verdad? También están las infecciones, las inflamaciones de los tendones, ¿verdad? Las inflamaciones del tendón del codo y de la muñeca son muy comunes también, especialmente en niños. En el área donde trabajo hay muchos aficionados del béisbol, entonces hay mucha inflamación. Entonces, generalmente en ese caso hay que explicarle al paciente que lleva algunos meses de recuperación, pero con tratamiento con antiinflamatorios va a ser suficiente, ¿verdad? Ahora, si el paciente, a pesar de reposo y de los antiinflamatorios, pues continúa con el dolor y los x-rays son negativos para una cuestión de fractura o daño en el hueso, pues el paciente va a necesitar terapia física. Las fracturas también son muy comunes, ¿verdad? En el área de urgencia se pueden manejar las fracturas cerradas, pues se le puede poner el cast, el yeso ahí al paciente, ¿verdad? Se puede hacer manipulación cerrada, sin embargo, el paciente siempre tiene que seguir con el ortopedista, a pesar de que nosotros ponemos los yesos, las férulas y movilizamos a los pacientes, siempre tienen que seguir con el especialista, ¿verdad? Y pues yo creo que estos serían los casos de musculoesqueléticos. Casos dermatológicos también son muy comunes, ¿verdad? Los más comunes son celulitis, abscesos, infecciones, alergias, ¿verdad? La celulitis es muy común. Esos son casos que usted los puede manejar en el área de urgencias, ¿verdad? Tiene que ver al paciente. Generalmente la extremidad va a estar roja, inflamada y caliente cuando uno la palpa, ¿verdad? Entonces esas son claves para saber que son celulitis, ¿verdad? Generalmente se trata con Kiflex, pero también hay unos pacientes que los vamos a tratar con Bactrim, que es el trimetoprim, o con la doxycycline, ¿verdad? Lo podemos tratar con el doxycycline. Va a depender, cada paciente es diferente, como les digo, no hay una regla, usted tiene que ver cuál es la historia del paciente, también la función renal, alergias, qué problemas cardíacos tiene, cómo está todo, ¿verdad? La filtración glomerular, son todas esas cosas que usted tiene que ver en el paciente antes de empezar el antibiótico. Pero sí, la celulitis es muy común, abscesos también, ¿verdad? Que esto también cabe a lo que son cabe en lo que son los procedimientos, ¿verdad? Que se miran muchos abscesos y que pues que se drenan en el área de urgencias, hacemos drenaje de abscesos, ¿verdad? Y pues siempre hay que cubrirlos con antibióticos, ¿verdad? Porque los riesgos de infección son altos. Generalmente se trata con el Kiflex también, pero también se puede dar trimetoprim, que es el Bactrim, o el doxycycline, ¿verdad? Que son los tres antibióticos que más usamos para eso. Muchas alergias también por contacto, ¿verdad? Durante la primavera y el verano, ¿verdad? Cuando digo la gente está afuera, la están trabajando, entonces hay mucha exposición a alérgenos, entonces, pero generalmente con la hidrocortisona se controla. Cuando eso no funciona, el paciente llega al área de urgencia y le damos algo más fuerte, como puede ser la prednisona, y pues también a la prednisona de los esteroides también se les agregan antihistamínicos, ¿verdad?
El impetigo, ¿verdad? O el impétigo también es algo muy común, especialmente en los niños, ¿verdad? Es lo que más miramos ahí, especialmente después de que recogen los niños los padres del daycare, pasan al urgent care en la noche, ¿verdad? Entonces el impetigo es muy común. Eso es algo que les vamos a los pacientes, que esto se contagia mucho, entonces tienen que tener mucho cuidado con los niños, que no se rasquen, ¿verdad? Generalmente el tratamiento es tópico, si no es una área que esté muy extendida, con mupirocin, ¿verdad? 2%, pero si él ya está extendido en diferentes áreas del cuerpo, pues tratamos de dar antibióticos, ¿verdad? Generalmente usamos el Kiflex o Bactrim, ¿verdad? Urticaria, reacciones alérgicas también vemos mucho, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en el urgent care nuestro mejor amigo son los esteroides y los antibióticos, ¿verdad? Porque generalmente son los medicamentos que más usamos para tratar todo. Generalmente en la urticaria los esteroides van a estar ahí, porque van a ser los que nos van a ayudar con la prednisona o el Medrospac, es lo que generalmente usamos para tratar urticarias. Algo que es muy común también, como les digo, los meses de verano son el Poison Ivy y los insect bites, ¿verdad? Las picaduras de insectos, ¿verdad? Puede ser algo tan simple que se puede tratar como una crema de hidrocortisona, pero muchas veces cuando el paciente o la infección del Poison Ivy está extendida, generalmente se tiene que dar tratamiento oral con prednisona o medrol-2-pack, muchas veces damos el solumedrol vía intramuscular también. Pero cuando esos pacientes llegan, también tenemos que ver que no hay una reacción alérgica o una reacción de anafilaxis, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso. Y algo que también es muy común son las picadoras de garrapatas, ¿verdad? Los tick bites es algo que miramos día a día, estamos ahí removiendo las garrapatas. Generalmente, ¿qué es lo que se hace para tratamiento de tick bites, verdad? O Lyme disease. Lyme disease es otro tópico que solo de eso se pueden pasar hablando 5 horas. Pero lo que hacemos en el urgent care, como les menciono, que cada vez que un paciente tiene un tick bites, si el paciente cumple con los 3 criterios por parte del CDC, ¿verdad? Después de que el paciente tiene una picadura de garrapata, entonces le damos el doxycycline, que son 200 miligramos en dosis única, ¿verdad? Que es solo profilaxis, ¿verdad? Ahora, si el paciente ya desarrolla un eritema migratorio, o el paciente dice, doctor, fíjese que hace 2 o 3 semanas tuve una garrapata, me picó y ahora me siento cansado, me siento fatigado, ¿verdad? Tenemos que hacer todos los diagnósticos diferenciales y entre esos incluimos el Lyme. Y si el Lyme es positivo, pues ahora se trata el Lyme con 100 miligramos 2 veces al día por 10 días, ¿verdad? Antes se trataban por 24 días, 27 días, eso se dejó en el pasado y ya solo se trata por 10 días, ¿verdad? Y si el paciente tiene alergia a la doxiciclina, pues se puede dar cefuroxima o amoxicilina. Y pues yo creo que los últimos casos más comunes son los del ENT, ¿verdad? Los otorrinolaringológicos. Que los más comunes pues son otitis externa, sinusitis, faringitis, rinitis alérgica, ¿verdad? Todos estos casos generalmente se dan en pacientes pediátricos, ¿verdad? Porque recuérdense que en el área de urgencias miramos niños desde 3 meses hasta 100 años, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe qué tipo de paciente se va a encontrar. ¿Verdad? La otitis media es muy común, más común en los niños, ¿verdad? Generalmente vemos que la tempana membránica está inflamada, está con edema, está roja, muchas veces hay pus, ¿verdad? Si miramos eso y si el paciente pues tiene fiebre, generalmente empezamos antibióticos, ¿verdad? Que es lo que se da la amoxicilina, es 875 miligramos 2 veces al día por 7 días. Ahora, si el paciente tiene alergia a la amoxicilina, pues damos el Cerdinir, acitromycin o doxycycline, ¿verdad? Pero es muy importante eso y generalmente esos casos se ven también mucho en el verano porque la gente se va a nadar, ¿verdad? La otitis externa también es muy común, ¿verdad? Que es algo muy importante de diferenciar, ¿verdad? Muchas veces la otitis externa es más dolorosa que la otitis media, y lo hemos visto en los pacientes. Y generalmente es un tratamiento tópico con gotas pues, que tengan ciprofloxacina y muchas veces anestésicos o esteroides para disminuir la inflamación. La sinusitis, ¿verdad? También es muy común, la vemos ahí. Generalmente, si los síntomas tardan menos de 10 días o 7 días, generalmente es viral, no se necesita más que tratamiento sintomático y el paciente va a mejorar solo con tratamiento para el dolor, antihistamínicos, en spray nasales. Pero ahora, si los síntomas tardan más de días y no hay mejoría, entonces en ese caso generalmente sí empezamos antibióticos, ¿verdad? Como decía, antibióticos más comunes, la amoxicilina con el ácido clavulánico, especialmente en adultos, ¿verdad? Dar solo amoxicilina a un adulto, el paciente no va a mejorar porque para esa
para un adulto ya hay resistencia, especialmente si somos latinos, ¿verdad? Nos encanta tomar antibióticos, nuestro cuerpo ha desarrollado bastante resistencia, entonces damos el amoxicilina más ácido clavulánico, y pues si el paciente tiene alergia a la amoxicilina, otra vez podemos dar la citromicina o el doxycycline. Faringitis estreptocócica o no estreptocócica también es muy común, ¿verdad? El dolor de garganta, si hay exudado, fiebre o ganglios linfáticos, generalmente es estreptococo. La razón del dolor de garganta, ¿verdad? El tratamiento es penicilina, pero generalmente hacemos amoxicilina. Penicilina ya casi no mucho se usa, más amoxicilina, ¿verdad? Y la rinitis alérgica, que generalmente está en el área de la primavera y el otoño, que generalmente solo se trata con tratamiento sintomático. Y por último, pues de lo más común también son los procedimientos que se hacen en el área de urgencias, como les mencioné, incisión y drenaje, ¿verdad? Que es lo que se hace mucho, ¿verdad? Drenar abscesos, hay abscesos muy grandes, ¿verdad? Entonces eso se hace ahí. Inmovilizaciones con férulas, yesos, fracturas, esguinces, ¿verdad? Es algo que se ve mucho en el área de urgencias. Laceraciones, hay muchas suturas, muchas grapas que se ponen, ¿verdad? Hay mucho cuidado de wound care, se hace mucho wound care en el área de urgencias, también cuerpos extraños, se remueven muchos cuerpos extraños de las piernas, de los oídos, de los ojos, se hace mucho de eso. Y pues las nebulizaciones o el tratamiento de las exacerbaciones de asma o bronquitis también se pueden tratar en el área de urgencias, ¿verdad? Yo creo que esos son de los temas más comunes y pues con eso concluiría mi participación y si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que tuvo una vuelta importante en la urgencia. Gracias. De nada. Así es, así. ¿Hacer alguna pregunta? Restituyo, Sí, sí, claro. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerle al doctor Oswin Alvarado, lo cual agradecemos que trajo esta experiencia, ¿verdad? De primera mano, podemos decir. Doctor, quiero aprovechar para preguntarle en su experiencia las limitaciones de los servicios de urgencia médica con proyección a lo que usted mencionaba, al seguimiento, al follow-up. ¿Cuáles son los inconvenientes o dificultades, podemos decir, cuando un paciente asiste a su consulta, usted lo ve y se queda el paciente en el aire, no poder tener un seguimiento con un médico? Claro, sí, como les mencionaba, yo creo que ese es el problema más grande y por eso, como les mencioné en el principio, ¿verdad? Que ahora, pues, a donde quieren ir el futuro de los urgent care, ¿verdad? Es poder Sí, integrar ese sistema de primary care y urgent care al mismo tiempo, porque como usted menciona, muchas veces nosotros solo resolvemos lo que va a salvar al paciente, ¿verdad? En ese momento, pero muchos pacientes, como dice, el paciente se cae en el aire y sí, sí, no hay seguimiento, pero el problema que no hay seguimiento es porque no hay médicos primarios, ¿verdad? Por ejemplo, sí, donde yo trabajo es en un sí, área rural de aquí de Jersey, en el norte de Jersey. Son muy pocos médicos primarios y para hacer una pero cita a veces te tarda 3 meses. claro, Entonces, si el paciente llega conmigo, me dice, doctor, yo solo quiero hacer un refill de mi medicina para la sí, presión arterial, ¿verdad? O me dice, doctor, yo necesito un sí, refill de sí, mi medicina para diabetes. Esas son cosas que sí los podemos hacer ahí, ¿verdad? Les ok, podemos dar un ok, refill. No podemos dar más de 3 o 4 semanas porque en ese caso los seguros no cubren eso. ok, ¿Verdad? Porque no es una urgencia, pero por lo menos el seguro no lo va a cubrir y no le va a cubrir esa visita. Entonces, por lo menos, si es cuestión de refiles, sí podemos cubrirlos, ¿verdad? Pero ya tomar el control de un manejo de diabetes, de tiroides, de presión arterial, no lo podemos hacer ahí, ¿verdad? Porque sí se puede hacer ahí, pero el seguro sí. no se los va a cubrir, Pero ¿verdad? el paciente no se queda con su consulta, no le piden volver y quedarse ya. Ah, No no, ocurre porque esos yo, por casos, ejemplo, esos casos no ahorita, ocurren. no, porque, por ejemplo, todos los doctores que trabajamos ahí solo hacemos medicina de Ah, urgencias. ok, ok, ¿Verdad? excelente. Ahora, si por ejemplo yo tuviera, por ejemplo, trabajo ahí, pero yo también tengo una clínica primaria, entonces esos pacientes después, bueno, hagamos el Sí, seguimiento, llega usted a mi clínica la siguiente semana, ¿verdad? ok, Entonces eso, como le digo, eso es lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Que en los Urgent Care están creando ya clínicas primarias ahí mismo para que los oh, pacientes que necesiten un seguimiento rápido puedan llegar ahí mismo, pero no como consulta de Urgent Care o de urgencia, sino con medicina primaria. ¿Y qué es lo que está, pues lo que se está haciendo más común ahora, ¿verdad? Porque
Entonces, como usted dice, todos esos pacientes se quedan perdidos. Sí, sí, Se así quedan es. perdidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está enfocando más ahora Ok, el área de urgencias. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Alvarado? Sí, está al doctor Méndez. Adelante, doctor. Está cerrado el micrófono, Albert. Ah, vamos a ver. Ok, ahora Parece se que escucha. ¿Se ahora escucha se ahora? oye muy bien. Sí, sí, adelante, Perfecto, doctor. perfecto. Bueno, tremendo tema. Sí, Pienso que muy oportuno el tema. Bueno, como el doctor le explicaba ya, aquí en Massachusetts existen los urgent care y hay médicos primarios también. O sea, en esta sí, estructura donde está el médico primario y están las emergencias, este sistema de atención que viene a cubrir lo que no es una emergencia donde su vida, donde la vida del paciente está comprometida, pero sí amerita de una atención inmediata, como fueron los casos que él presentó, que muy bien presentaciones por sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos pacientes son recibidos, porque la espera en atención primaria es muy larga y la espera en emergencia no amerita una emergencia, entonces el paciente requiere de una atención. Esa atención se la da el urgent care. Yo le pregunto, doctor, por lo menos aquí en Massachusetts, los urgent care tienen métodos diagnósticos, tienen su laboratorio, además algunos tienen sala de rayo X, otros tienen, bueno, el electro ya y el sistema de nebulización para pacientes asmáticos ya está ahí. Esos pacientes, una vez son estabilizados, ¿cómo se establece el sistema de referimiento hacia el hospital? En caso de que sea una emergencia, por ejemplo, un preinfarto, que ya se notique que hayan ya ondas del electrocardiograma alteradas o que tengan las enzimas elevadas, ese paciente va a ser referido a una emergencia, pero si el paciente tiene que ser referido, por ejemplo, a su médico especialista, un paciente que haya convulsionado, que tenga un proceso neurológico, que haya prestado convulsiones, que tiene que ser visto por su especialista, tiene también ese médico esas informaciones que ser vistas por su médico primario, porque el médico primario es quien tiene que tener todas las informaciones de la patología que le pasa a los pacientes en un momento determinado. ¿Cómo se da ese proceso de información, el flujo de la información de los pacientes cuando son referidos? ¿A través del paciente o lo hacen ustedes directamente? No, por ejemplo, es que dependiendo, ¿verdad? En primer lugar, acuérdese si el paciente está dentro de la red hospitalaria, pues nosotros ahí podríamos tener toda la información del paciente, las visitas a médico primario, visitas a especialistas, visitas que ha hecho a la emergencia. Si el paciente está dentro de la red, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? De un paciente cardíaco, ¿verdad? Si podemos ver a qué cardiólogo ha visto ahí, pues nosotros pues podemos ponernos en contacto con el cardiólogo, ¿verdad? Pero muchas veces, como les digo, de eso depende. Digamos, ya que el paciente esté estable, vamos a poner dos ejemplos, un paciente que esté estable y un paciente que no esté estable, ¿verdad? Si el paciente llega con, por ejemplo, con palpitaciones, pero el paciente es estable, miramos que el EKG pues está normal, el paciente se mejoró, los signos vitales están estables, pues en ese caso, pues nosotros lo que hacemos es solo aconsejar al paciente que siga con su médico primario, ¿verdad? O con el cardiólogo. Nosotros no podemos hacer citas o dar referidos, ¿verdad? A menos que esté con el sistema, con la misma red, ¿verdad? Pero esa información, ¿se le da su documento, se le da documentada por escrito para Sí. que se le enseñe a su médico primario? Exacto, sí, claro. Entonces, Ok, digamos, a ok. cada paciente que usted ve, se le entrega un sumario de lo que es lo que usted dice en el urgent care, Perfecto. ¿verdad? El paciente tiene derecho a saber qué se le hizo, qué exámenes, cómo estuvieron sus signos vitales. Todo esto está, y gracias, pues ahorita la tecnología, ¿verdad? Los pacientes ya lo tienen en su celular, ¿verdad? Usted lo tiene en su celular, ya están las notas ahí, incluso usted puede revisar las notas del médico, ¿verdad? Pero todo eso, si usted tiene, el paciente tiene derecho cuando termina la visita médica de pedir impreso lo que se le hizo en el urgent care. Eso ya el paciente lo puede llevar a su médico primario, ¿verdad? Para que sepan de qué se está haciendo. Sin embargo, si el médico primario está dentro de la red hospitalaria, él puede ver lo que se hizo en el urgent care sin necesidad de un papel impreso, ¿verdad? Ellos pueden ver todo ahí, Perfecto. ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Si el paciente pues no está con dolor de dolor precordial, aunque el EKG esté normal, ¿verdad? Todo paciente con dolor precordial, especialmente si es un paciente mayor, se tiene que mandar a la emergencia, ¿verdad?
Para emergencia, pues usted utiliza la ambulancia o si está dentro del sistema hospitalario, pues ahí se llama al especialista. Pero, digamos, el paciente ahora tiene acceso a todo. El paciente tiene acceso a toda información y eso, pues ellos lo pueden traer a su médico primario. Sí, esa era mi pregunta, básicamente, el flujo de la información del paciente, cuando este paciente va de un lugar a otro, que lleve la información y que los médicos sepan qué se hizo, por qué se hizo y cuándo se trató. Porque acuérdense que a la sala de emergencia va todo tipo de pacientes, va el paciente que esté en emergencia y el que no esté en emergencia. Y ellos no saben, los pacientes no saben que se hace un triaje, que se atiende por orden de gravedad, no por orden Claro. de llegada. Entonces, hay pacientes que se desesperan, comienzan a producir problemas, etcétera, que no me están atendiendo por hace rato que ese paciente ya esté evaluado, pero no te puedo prestar atención porque tengo gravedades, pacientes graves Claro. aquí. Eso en cuanto al área de emergencia. Por eso surgen los urgent care, para atender a esos pacientes que ameriten de Claro. una atención rápida y que sea entonces referido, que sea manejado de una manera adecuada para la atención inmediata del paciente. Excelente. Sí. Claro. Pero también, ahora que usted mencionó eso, es muy importante porque muchos pacientes van a la emergencia por algo que es serio, ¿verdad? Las emergencias ahorita están saturadas, ¿verdad? Van a la emergencia y no se quieren que esperar, se van al urgent care. Cuando llegan al urgent care, nosotros vemos que es un paciente que no puede ser tratado y se tiene que ir a la emergencia. Entonces el paciente espera 2 veces, Oh, ¿verdad? oh, Porque se por ahorrar complica. tiempo se va al urgent care por algo que quizás necesita ser enviado a la emergencia, Se ¿verdad? retrasa el Entonces, tratamiento. ¿verdad? Exactamente. Entonces, porque también los urgent care estamos muy limitados de recursos muchas veces también, ¿verdad? Hay situaciones que se Sí. necesitan tratamiento inmediato o recursos, ¿verdad? Que no podemos hacer en el urgent care, pero básicamente eso sería lo del urgent care. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario que quiera Doctor, hacer? usted dice que allá ustedes, para ver un médico de atención primaria, duran hasta 3 meses. Claro, especialmente en el área donde yo vivo, sí, porque Y no hay más de ahí. muchos Wow. médicos primarios. El Claro. problema es que es un área rural Pero se donde hay supone que los muchos, médicos donde son primarios muy están pocos para médicos eso. primarios, muchas veces se pueden demorar hasta 2 meses para tener una cita para una sinusitis, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora si usted vive más cerca de la ciudad, pues es diferente, ¿verdad? Hay más médicos primarios, si usted no va a Sí, uno, pues va a otro o va a otro sí, sí. urgent care, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en el área donde yo vivo, no sé cómo, pero en Nueva Jersey se espera mucho para ver al médico primario. Wow. Sí. Muy Pensé que buena la pregunta la parte que hizo el doctor. primaria era para estar en contacto con el paciente, no el especialista, pero el Muy, primario o el médico muy buena. familiar, qué sé yo, tuviera más contacto, más rápido. Tú sabes que es una buena pregunta, esa es la que él hace, que hace el doctor. En estos sistemas por aquí, el médico primario, aquí en Massachusetts, que hay muchos médicos primarios, pero también hay una población bien grande, se dura hasta un año. Yo como médico requerí de un examen físico anual, que me lo hacen anual todos los años, aunque no tenga nada porque es prevención. El año que viene era que yo tenía cita. Yo tuve que acudir a un médico primario, pagar mi dinero para ese examen físico, que era un examen físico laboral. Porque estaban saturadas las citas, estaban llenas. Aquí se trabaja por cita y lo llaman a usted. A usted cuando le toca cita, le deja un mensaje en su teléfono, fulano de tal, tiene cita tal día. Si la va a cancelar, pues llaman a este número y si vas a pedirle, pues confírmenos. Y los laboratorios también. De manera de que aquí los médicos primarios es por cita y casi siempre los especialistas, cuando ven que ese paciente no tiene médico primario, le aconsejan que busque un médico primario, porque Wow. así le facilita el trabajo a él. Así es, Sí. así es. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más preguntas o participación del público, doctor Oswin, de nuevo, gracias por participar con nosotros. Esperamos que pueda sacar tiempo para ir a Punta Cana al congreso que vamos a tener el 24 al 26 de octubre para que conozca la República Dominicana. Claro, mire, ya tengo muchos años de conocer amigos dominicanos y nunca he estado por allá. Pues esta será la gran La próxima, oportunidad, ¿verdad? recordándole que cuando conocimos al doctor Oswin, llegó hablando que la universidad donde él estudió era de la más vieja, de la más antigua. Y le dijimos que la Universidad Autónoma se considera la más antigua porque se fundó en el año 1538. Aunque en la área América. ¿En qué año se fundó la suya, doctor? Ahorita le digo, deme un minuto. Mil, Tiene universidad. sí, hace tanto tiempo, pero de todas maneras
Es grato tenerlo de nuevo por aquí, que pueda seguir colaborando y seguir participando con nosotros. Claro, sí, como le digo, estoy muy Sí, agradecido con la asociación porque sí, por sí, ustedes es que estoy aquí, ¿verdad? sí, Entonces, como sí. les digo, con mucho gusto, si en algún momento quieren que les dé una plática de cómo fue que yo pasé los exámenes y todo, también como Eso iba a decir, que ojalá se coordine un evento con el doctor Restituyo para que hable Sí, sobre eso, sobre ese proceso que usted agotó, porque a la asociación está entrando muchos médicos nuevos que vienen de República claro, Dominicana y de otros países y quieren saber la experiencia de aquellas personas que han sí, agotado ese proceso. lo podemos hacer. Excelente. sí, claro, Exactamente. con gusto los Sí, apoyo con sí. eso. Cómo no, sí, Ok, sí. fue en el 676, la San En Carlos. No, 1576. Oh, 1676. 1676. Ah, ok. Sí, porque Sí, claro. la UAS fue la Universidad de Santo Fue Tomás de antes Aquino de en eso, es más antigua. 1538, sí. Ajá. Sí, Doctor, se muchas Primaria, considera la primaria de América. la primaria primaria de de América, la América. primera, el primer hospital, Exactamente. el San Francisco, el primer hospital que está ahí en la zona colonial, Exactamente. el San Francisco de Asís, lo está en la Avenida Sí, San sí. Francisco, fue el primer hospital, fue la primera ciudad del Nuevo Mundo. Primera Claro. universidad, sí. Doctor Osmi, muchas gracias por participar en el día de hoy. A todos ustedes, gracias por entrar a esta conferencia de TVA. Gracias, con Nos gusto. veremos Cuídate bastante. pronto. Buenas noches. Cómo no, buenas noches. Bye, bye.